La doctrina de el Padre y el Hijo que se relata en el libro de los Hebreos, esa doctrina está en las Sagradas Escrituras y esa doctrina el escritor del libro de los Hebreos la conoce. Esa doctrina no la conocen los judíos. Esa doctrina que está en el libro de los Hebreos y la cual está en las Sagradas Escrituras es la doctrina que predicó Yeuso de Nazaret, el que está aquí, que es llamado el Nazareno. Él es el que vino y predicó la doctrina de el Padre y el Hijo, o el Hijo y el Padre. El Hijo y el Padre son diferentes. El Padre está aquí y el Hijo es diferente. Y este Hijo, cuando vino, es el que anunció del Padre y se anunció a él mismo como el Hijo del Padre. Y esta es la doctrina que los judíos no entendieron, que no tienen los judíos, porque los judíos no aceptan la doctrina de el Padre y del Hijo y no tienen el conocimiento respecto de el Hijo. Ellos no tienen el conocimiento respecto del Hijo. Entonces, ellos no tienen el ellos no tienen el conocimiento respecto del Hijo. No conocen que el Hijo es el Creador, no conocen que el Hijo es el ungido, no conocen al Hijo, el Hijo es el Creador, y no conocen que el Creador es el ungido, y el cual ungido es un Hijo con H mayúscula y que tiene un Padre, el que tiene un Padre. El Hijo, cuando vino y les habló a los judíos, les habló de su Padre. ¿Cuál es este que está aquí? Y esta es la doctrina que está que dice del libro de los Hebreos, la doctrina de la doctrina de el Padre y el Hijo, y que el Hijo ha creado todo. Bueno, en la doctrina del Padre y del Hijo, y que el Hijo es el que ha creado, y que el Padre ha creado todo mediante el Hijo, y que es el Hijo el que literalmente cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Esa es la doctrina de Jesús, de Yeuso de Nazaret, cuando vino, que él dijo que era un hijo con H mayúscula del Padre y que no de él mismo había venido, por tanto ya era con el Padre, sino que el Padre le había enviado sino que el Padre le había enviado y esa es la doctrina del Hijo con del Hijo y el Padre, y el Hijo con H mayúscula y el Padre. Entonces, entonces el mismo Nazareno cuando vino es el que anunció del Padre, de su Padre, y él anunció respecto de él, en su testimonio de quién era él. Y esto es lo que no conocieron los judíos, no conocieron a el Creador, el cual es el ungido, y el cual habló y dijo que él era la verdad. Y la Escritura nos ha dicho que el Espíritu es la verdad. Este es el testimonio del Nazareno, que Él es el Creador, que Él es el ungido y que Él es el Espíritu Santo, que es un Hijo con H mayúscula y que tiene un Padre, la magnífica gloria que estaba en el cielo, al cual los judíos no conocían, solamente conocían al Dios de Israel, que es el Creador, pero no conocieron que ese Creador fue hecho partícipe, no lo conocieron ahora, hecho partícipe de carne y sangre, y que ese creador es un hijo con H mayúscula, y que ese hijo con H mayúscula, hecho partícipe de carne y sangre, es hombre, el postrer Adán, y el cual es el que fue ungido, el cual es el que fue ungido, y es el ungido del Padre, y es el ungido del Padre con el ungido del H con H minúscula, y este es el Hijo del Padre con H mayúscula, del cual habla la Escritura en el Antiguo Testamento, que es el Hijo del Padre con H minúscula, pero el Padre está, pero Yod Hei Wav Hei, pero el Padre está indicado en Yod Hei Wav Hei,
De modo que Yod He Wab Hei, ahora con carne y sangre, Yod He Wab Shin Ain, es el creador y el salvador. Es un hijo con H mayúscula y no está. Es un hijo con H mayúscula y el Padre está indicado en Yod He Wab Hei, el Dios del Antiguo Testamento, pero no es el creador, no es el Dios del Antiguo Testamento, sino que nada más está indicado proféticamente en Yod Hei Wab Hei, el Dios del Antiguo Testamento, y sin ser el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es el ungido, literalmente el creador es el ungido, y es ese ungido el creador, el cual es el creador es un hijo con H mayúscula, y es el ungido, el que fue hecho partícipe, el hijo que fue hecho partícipe de carne y sangre. Entonces los judíos no conocían a el Padre, solamente sabían del Creador, pero no creyeron en la Escritura, ni tampoco creyeron en el testimonio del Hijo, con H mayúscula, hecho partícipe de carne y sangre, el cual es el Creador y el cual es el ungido, cuando vino y dio testimonio del Padre, al cual no conocían los judíos. Este es el testimonio del Nazareno cuando vino, y el testimonio de la Escritura, de el Nuevo Testamento, de los Evangelios, que el Creador es el ungido, que es un hijo con H mayúscula y que tiene un padre, y dio testimonio de su padre, de lo cual habla la Escritura en el libro de los Hebreos. El que da testimonio, el que escribió el libro de los Hebreos, habló del Padre y del Hijo, y que el Padre había creado todo mediante el Hijo, los mundos, los siglos o las eras o las eonas, que todo lo que hay es el reino de la luz, y que el Hijo literalmente es al que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Pero cuando lo introduce en el mundo naciendo de mujer en carne y sangre, dice del cetro de equidad es adórenle todos los ángeles de Dios, dice del cetro de equidad es el cetro de tu reino, de tu reino, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, oh Dios, el Padre, que no es el Hijo, no es el Creador, sino la magnífica gloria, el que ha creado todo mediante el Hijo, te ungió con óleo de alegría más que a tus copartícipes. Y también dice esto del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio cimentaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todos ellos se envejecerán y cual cimanto les mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esto lo dice del Hijo. Por tanto, nos está diciendo del Hijo que es el ungido, el que había de venir, el que había de venir, el cetro de equidad es el cetro de tu reino, y es el Hijo, es el ungido y es el creador, y ahora es el Salvador, y Juan 1:1 nos dice que el Hijo, el cual es el Logos, que es Teos, que es Teos, porque Teos será el Logos, el Hijo, por tanto el Logos es el que es el Logos, el Hijo es el que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, el que estaba con el Padre, quien aunque existía en la forma de Teos, no rapiña, consideró, estimó o razonó el ser igual que Teos, que aquel con el cual estaba, que aquel que le envió a la tierra en la carne y sangre, la carne y la sangre, sino que anonadóse, forma de esclavo tomando en semejanza de hombres hecho, y estando en su condición de hombre, se hizo obediente a su padre hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, que es su padre, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Yeuso se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Yeuso es el Señor, para gloria del Padre. Esto es lo revelado por el Hijo cuando vino y que se confirma en el testimonio del escritor del libro de los Hebreos, y que también se confirma en los evangelios tanto de Lucas, de Marcos y de Mateo, Marcos y Lucas, y también en Juan. Entonces, esta es la nueva doctrina que anunció el Hijo cuando vino, y el cual es el Espíritu Santo, el cual el Hijo es el Espíritu Santo que dio testimonio de su Padre, del Padre, de su Padre, de su Padre.
Esto es lo que se anuncia en la Escritura. Entonces, los judíos no conocieron ni al Padre ni al Hijo, y los judíos no tienen la doctrina del Padre y del Hijo, y tampoco, pero los que sí recibieron al ungido, el cual es el Creador, sí conocieron al Padre y al Hijo. Estos son los que tienen la doctrina del Padre y del Hijo, y lo cual está escrito en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios y en el libro de los en el libro de los en el libro de los Hebreos y en las cartas de Pablo de Tarso. De Dios, habla de Dios y de su Hijo con H mayúscula, el cual fue hecho partícipe de carne y sangre, el cual Hijo es el creador, fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho hombre, el postre Adán, para poder morir, corpóreo, corporal, y el cual es carne y sangre y Espíritu Santo. Carne y sangre es su cuerpo, y Espíritu Santo es su pneuma. Es el que es el Señor, y con su cuerpo es corpóreo, y es el Espíritu Santo, del cual se corrobora en la Escritura en 2 Corintios 3:17 respecto del Señor, porque el Señor es el Espíritu, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, del ungido, del Hijo, del Creador, el cual es ahora el Salvador, que es en el corazón de los predeterminados del Padre, allí hay libertad. Y este es lo que conocieron los judíos que recibieron a el ungido, el cual es el Creador, el cual es el Salvador, y el Creador y el Salvador, y el cual es el Espíritu Santo, y el cual tiene un Padre, el cual llegaron a conocer al Padre, el cual no es Yod Heh Wav Heh, sino que está indicado en Yod Heh Wav Heh. Y esto es lo que anuncia el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis y, y el Antiguo Testamento en correlación con las profecías. ¿Y quién nos ha interpretado estas profecías o quién nos ha dado la interpretación de lo que anuncia proféticamente? El escritor del libro de los Hebreos y el testimonio del Nazareno cuando vino el Hijo, el cual es el Hijo, dio testimonio de que es el Hijo con H mayúscula y que tiene un Padre, y habló de su Padre, y ellos no entendían cuando les hablaba del Padre, por eso no conocían a el Padre y no conocieron al ungido. Y esos son los judíos que no recibieron al ungido, que no creen ni en la Torah, ni en el testimonio del ungido, ni en el testimonio de los apóstoles, ni en el testimonio de los ungidos, de los predeterminados del Padre, ni en el testimonio de los ungidos del Padre, que escribieron la carta del libro de los Hebreos, que dieron testimonio de los evangelios, y ni tampoco creen en la revelación. Bueno, no tampoco creyeron, a los antiguos no creyeron en el testimonio del Nazareno cuando vino, porque el Nazareno personalmente vino, el Nazareno vino a Israel, el cual es el Hijo, el cual es el Creador y el cual es el ungido y el cual les habló directamente del Padre. Este es el testimonio del Nazareno cuando vino, del ungido, del Creador, el cual es el Hijo, con H mayúscula, y que fue hecho partícipe de carne y sangre, llegando a ser hecho hombre y fue introducido en el mundo naciendo de mujer, como dice el escritor del libro de los Hebreos. Y este es el testimonio del escritor del libro de los Hebreos. Y este es el testimonio de Pablo de Tarso. Y este es el testimonio que anuncia las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el testimonio de los ungidos del Padre? ¿Cuáles son los predeterminados del Padre? ¿Y cuál es mi doctrina ahora que yo he anunciado del Padre, respecto del Padre y del Hijo? Y el conocimiento respecto del Hijo, el cual es el Creador, el cual es el Salvador, y el cual es el Espíritu Santo, el cual es carne y sangre y Espíritu Santo. Y es un hijo con H mayúscula, llegó a ser hecho hijo con H minúscula. Hijo mío eres tú, dice de él el Padre, que reciba como hijo con H minúscula, y él tiene un Padre, cuál es el que predeterminó a unos a la destrucción y a otros a la gloria, de los cuales yo soy un vaso de misericordia, predeterminado de antemano del Padre a la gloria, y que el Padre es el creador del nuevo hombre, porque de él somos hechura suya, creados en Yeuso, ungido para buenas obras, cuales previamente preparó el Padre para que en ellas anduviésemos. Y esa es la revelación de la verdad de la Escritura, que ningún hombre de sobre la, bueno, que ningún hombre de sobre la faz de la tierra, digo yo, que no conocen y que probablemente sea el único, no lo sé,
porque no lo sé, pero todos los habitantes de la tierra están en error. Todos los trinitarios, todos los unicitarios y todos los que dicen que el Señor es un Dios con D minúscula y que es una creación, son herejes, porque el Señor es el Espíritu Santo y porque Él existía como un alguien con cerebro y alma al lado del Padre, antes de que el Padre lo introdujera en el mundo naciendo de mujer, y que ni los judíos tienen este conocimiento, como ya he dicho, salvo los que recibieron al ungido, cuáles son los que escribieron las Sagradas Escrituras, cuál es el testimonio que éste tiene, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y el testimonio que ha visto, que el Hijo o que el Nazareno es carne y sangre y Espíritu Santo, es decir, su cuerpo, carne y sangre, su cuerpo, Espíritu Santo es el que es Él y su cuerpo es como en el cual habita. Y eso hace de velo de modo que no pueden ver al Hijo, que es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo del Padre y es el Creador y es el Salvador. Punto. Y tiene un Padre. Punto. Eso es todo lo que se anuncia. Ahí, ¿quién es el Espíritu Santo en el corazón de los predeterminados del Padre? El Hijo, el Señor, salvo que no corporalmente, sino en neuma, en espíritu. Y esto nada más atañe a mí, al Hijo, al Padre y al Hijo, o al Hijo y al Padre, al Hijo y al Padre. Punto. Esto es todo lo que voy a anunciar, la verdad, a los habitantes de la tierra. Punto. Entonces, conociendo esto, ¿qué es lo que queda? Vivir en el camino de la perfección actividad cerebral y la perfección actividad al mal, en el reino de la sanidad y la santidad, en el reino del Espíritu Santo, en la perfección actividad cerebral. El cerebro trabaja perfectamente y en sanidad y santidad. En santidad, que es la limpieza, lo sano. Hasta ahí en la perfección actividad cerebral. Hasta ahí, punto. En la búsqueda de la verdad y la revelación de la verdad. Punto. Hay más que hablar del Padre, aunque ya no haya más que hablar, no haya más revelación de Él, porque en correlación con el cielo nuevo y la tierra nueva ya no aparece más, mas sí aparece en correlación con el predeterminado del Padre, en correlación con la obediencia o sanidad y santidad del predeterminado del Padre se hace manifiesto, tanto el Padre como el Espíritu Santo como el Padre, tanto el Padre que está feliz, tanto el Espíritu Santo en la limpieza y la sanidad, en la perfección actividad cerebral y la perfección actividad al mal. Esta es la revelación de la verdad, pues, que anuncia las Escrituras. Punto. La revelación de la verdad. Punto. Punto. Punto.